Pasadas habíamos visto lo que era la parte de soldadura, qué era la soldadura, cuál era su aplicación, por qué se consideraba un elemento de máquina y no un proceso de fabricación, cuáles eran las características de lo que es la soldadura, cuáles eran las ecuaciones que iban a utilizar y que recuerden que estas ecuaciones, aunque han dado buenos resultados, no son ecuaciones, vamos a decirlo, exactas o precisas, y por eso se requiere un factor de seguridad relativamente alto tanto para la soldadura como para las piezas, para cubrir todas las incertidumbres. Habíamos visto soldadura paralela, soldadura transversal y soldadura cuando se aplica una fuerza flectora o una soldadura sometida a flexión, ya se haga una flexión pura o una fuerza flectora, y vimos todas las ecuaciones. Y por favor recuerden que, al igual que en elementos enroscados, hay que analizar el elemento sujetador, que en este caso es la soldadura, y los elementos sujetados, que son las piezas a unir mediante soldadura. Y por favor recuerden también que hemos dicho que vamos a trabajar con soldadura metálica, ¿ya? Es decir, para metales, ¿ya? No vamos a trabajar con no metales como el aluminio, que aunque sí se puede soldar, ¿ya? No vamos a decir los no objetivos de la materia elemento de máquina. Vamos a trabajar solamente con metales, ya, ok, con todas sus características. Entonces vimos carga paralela, vimos carga transversal y vimos flexión. Ahora vamos a ver la soldadura de filete sometida a carga de torsión estática, por ejemplo. Bueno, simplemente es esta condición que tenemos acá, y por favor no confundan esto con flexión. Se parece, ya. Y de hecho, si lo vemos anteriormente, se parece pero no es. Ya, ok. La disposición de los cordones de soldadura es diferente. De tal forma que aunque esto parece una fuerza flectora, y de hecho es una fuerza de flexión, ya origina torsión, en este caso, en los cordones de soldadura y no flexión. Ya, ok. Para eso entonces tenemos la fuerza aplicada, tenemos los cordones, igual los parámetros geométricos del cordón de soldadura, ¿ya? ¿Qué observamos? Que cuando se aplica esta fuerza para esta condición y estas ubicaciones del cordón de soldadura, ¿ya? Observamos que, al igual que en elementos roscados, y de hecho es el mismo procedimiento prácticamente, se originan en la soldadura un cortante primario y un cortante secundario. Ya, y por supuesto ustedes tienen que buscar el resultante. El mismo asunto, ya los cordones, ya puedo ubicar su centro de masa en un sitio X, que depende de la geometría se puede calcular, y por supuesto ya es en ese centroide donde tengo que colocar el momento y el cortante que anule a esta fuerza flectora, y después trasladar todo eso al punto medio del cordón de soldadura, ya, que sería la unión. que sería exactamente el punto medio del cordón de soldadura, la mitad de H en este caso, a la altura de la pierna. Allí es donde se ubica el punto, vamos a decirlo, de análisis, y ahí es donde se aplica el cortante primario y el cortante secundario, a una distancia R, por supuesto, del centro respectivo. El cortante de secundario aquí es perpendicular al radio. Sí, debe ser. Y el primario simplemente es paralelo a la fuerza aplicada. ¿Ok? Entonces, ya esto, como les dije, ya es lo mismo que vimos en elementos roscados, es lo mismo que va a aplicarse aquí, ¿ok? Solamente que allá eran elementos roscados y aquí es soldadura. Allá era fuerza primaria y fuerza secundaria, y aquí es directo cortante primario y cortante secundario, ¿ok? Entonces la soldadura simplemente igual, siempre es cortante admisible entre el cortante para la pieza, hay un cortante en una de las piezas, y hay un momento flector en otra de las piezas, ¿ok? Como lo vimos en la clase anterior, una pieza paralela y una pieza transversal. Lo mismo sucede aquí. Sí, exactamente. La soldadura igual, los factores de seguridad se mantienen también aquí por torsión, ya. Para el cordón de cortante admisible es 30% del esfuerzo última tensión del material del electrodo. Ok, no me vayan a confundir como hicieron con elementos roscados. Una cosa es el material que se fabrica en las piezas y otra cosa es el material del electrodo o del material de aporte.
Y para la pieza, el exceso SY, la intertencia al cortante, a la fluencia, aplicando distorsión, 0.1577, el exceso Y de las piezas. ¿Por qué ¿Ok? se aplica eso, profe? Es simplemente el resultado del proceso de análisis de lo que es la parte de soldadura. ¿Ya? O sea, se tiene que multiplicar por ese valor. ¿O no? Sí, exactamente. Ah, Aplicando una de las teorías de falla, en este caso distorsión. Ya, que recuerden, es la que me da los mejores resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos entonces y así se va a analizar cuando la soldadura se comete a torsión. Ya, Ok. como les dije, no se equivoquen en identificar cuando es torsión, cuando es flexión. Ya crean que se parecen, no lo son. ¿Ok? Una pregunta. Ajá. El radio va en el punto Sí, es medio. el punto medio, que está mal dibujado. Ya. El radio es de El radio acá es hasta el punto medio, exactamente. ¿Ok? E igual que en los casos anteriores, nosotros tenemos una pieza paralela y una pieza transversal a la aplicación, a la dirección de la carga aplicada. Entonces en la pieza paralela existe un cortante en esa cara y en la pieza transversal existe un esfuerzo normal. ¿Ya? Por eso entonces cuando vimos las ecuaciones, para la pieza hay un cortante y hay un normal. Una de las caras se aplica el cortante, en otra de las caras se aplica el normal. O en una de las piezas, mejor dicho. ¿Ya? Entonces cortante y normal. Y por supuesto, como les dije, lo ideal es que ustedes identifiquen quién es la pieza paralela y quién es la pieza transversal. ¿Ya? Porque no pueden cruzar los cables, ya, no se pueden cruzar los cables aquí, porque los resultados son diferentes, ya. Así que no se equivoquen en identificar quién es la pieza paralela y quién es la pieza transversal, ¿ok? Para aplicar entonces la ecuación respectiva y obtener el factor de seguridad respectivo. Recuerden que las piezas pueden ser de un material o pueden ser de diferente material. Ya, y más importante todavía que identifiquen quién es la pieza P, quién es la pieza T. ¿Ok? Bueno. Por supuesto, ya las ecuaciones están definidas, entonces para soldadura, el cortante primario se calcula con esta ecuación, en función de la fuerza, de la altura de la pierna del cordón, de la longitud total del cordón, y el cortante secundario es simplemente el momento por el radio entre... El momento polar. Sí, este es según el momento polar de inercia. ¿Ok? Pero eso siempre va a ser para piezas circulares, ¿verdad? No, o sea que si esta pieza no es circular. Bueno, pero Ya. como que Pero no. la formulación. ¿Perdón? O sea, sí, normal. La Se fórmula. utiliza ese Sí. momento J es el segundo momento polar de inercia. Eso no importa la forma geométrica que tenga. J se calcula dependiendo de la geometría. Ya puede ser circular o no. ¿Ok? Entonces, el momento por la distancia entre la fuerza del momento por la inercia. Este es para la soldadura, primario y secundario. Y para la pieza, el esfuerzo normal se calcula con esta ecuación y el esfuerzo cortante se calcula con esta ecuación. Simplemente. Profe, otra pregunta. La inercia ahí se va a realizar con el radio, ¿verdad? ¿Se va? A hacer con el radio, la inercia. No entiendo. O sea, ¿sabe que siempre dos veces la inercia es J? No, dos veces la inercia si la pieza es circular. Pues Ya. esa es la pregunta. Pero si no es circular, no. Ya. ¿Ok? ¿Cómo se Bueno. calcularía bien? Ajá. En ese caso, entonces, ya, Ah, al igual que hay tablas de momento flector, de momento flexión, donde se indican todos los parámetros geométricos, aquí también, ya. Hay tablas que me permiten calcular no solamente la posición del centroide, sino el momento polar de inercia. Ya. Entonces, para cada configuración del cordón de soldadura está su cálculo respectivo. Y por favor, recuerden que hay uno para la soldadura y otro para la pieza. ¿Ok? No se les olvide eso. Ya, para los cálculos respectivos. Entonces, ahí es donde sacan el J. Ya, ahí se olviden de los BCI, eso no vamos a decirlo, no necesariamente se aplica aquí, ya porque las cordones no son siempre circulares. Ya. profe, ¿y las ¿Se puede postear en forma circular? Claro que sí. Y en las ecuaciones incluso aparece. Ya. Pero bueno, entonces para cada configuración preestablecida con la soldadura está su momento polar de inercia.
tanto en la soldadura como en la pieza. Eso Ajá. no lo van a dar en el ejercicio, bro. ¿Qué cosa? Los valores esos. ¿Cuáles valores? H, L, A, Si fuese análisis, sí. Ya. O, como les dije, recuerden que como esto es casi todo gráfico, ya yo simplemente les doy el dibujo y con el dibujo ustedes Sacamos la idea. determinen todo lo demás. Ya. ¿Ok? Entonces, bueno, y por favor, no se confundan la tabla de momento flector con la tabla de momento de torsión, ¿ok? Son dos tablas diferentes. Y de hecho, recuerden que en flexión se trabajaba con I, ¿ok? Aquí se trabaja con J, ya. Primer momento, segundo momento. Ok. Igual, por supuesto, se hacen ciertas consideraciones para calcular el J, el momento flector perpendicular al plano, soldadura del mismo tamaño, y J respecto al eje perpendicular al plano que pasa por el centro B. Ajá. ¿Ok? Tomen en cuenta esto a la hora de hacer, por favor, el cálculo respectivo. ¿Ok? Tomen en cuenta eso. Ok. Y al igual que hicieron elementos roscados, a ustedes les interesa es el cortante resultante. Ya, no siempre les va a quedar en forma perpendicular o en forma de triángulo para aplicar Pitágoras, ya, sino que ahí tienen que aplicar vectores, ley del seno, ley del coseno, bueno, lo que consideren, pero necesitamos el cortante resultante. ¿Ok? Entonces, geometría, trigonometría, vectorialmente, obtienen este valor, como a ustedes les parezca más cómodo. ¿Ok? Y bueno, entonces, una vez que ya tengo el cortante, aplico el factor de la ecuación para factoribilidad para la soldadura y para las piezas transversal y perpendicular. ¿Ok? Y como siempre, deben verificar el tamaño mínimo del cordón de soldadura con las piezas soldadas. ¿Ok? Entonces siempre lo tienen que verificar, lo pueden. Lo vemos en la guía, ¿no? Sí, todo esto está en la guía. Ok. Bueno, ahora si se hace carga de torsión y fatiga, entonces el mismo asunto. Ahora tengo una fuerza máxima mínima, aplico Herbert o Buchmann, dependiendo si estoy en análisis o diseño, conservo de los factores de diseño en este caso. Ya, profe, Ajá. si estamos en análisis, aplicamos Herbert, y si estamos en diseño, aplicamos Buchmann. Si lo consideran necesario. Pero uno puede aplicar los dos en cualquier lugar. Sí, exactamente. Ya. Ok. Y por supuesto, para soldadura tiene el cortante alternante con el factor de corrección, el cortante medio y el recuerdo por favor, voy a tener entonces un cortante alternante primario, un cortante medio primario, un cortante alternante secundario, un cortante medio secundario. Y para las piezas igual tengo lo mismo, un esfuerzo alternante, un esfuerzo medio, un cortante alternante y un cortante medio. ¿Ok? Y por supuesto ya para cada condición tengo los cálculos con las tablas, esas funcionan igual para carga estática o para fatiga. Y por supuesto necesito la resultante para los cálculos respectivos. ¿Ya? El límite de extensión de la fatiga, porque estamos en fatiga, se calcula por supuesto con la ecuación que ya conocen. Casos como sale de forja, caso B1, caso de torsión. Bueno, aquí sí tiene lógica aplicar todo. El caso C por torsión. Y la resistencia última de los materiales laminados rodados en caliente. Okay. Entonces, bueno, aplico la ecuación. Recuerden por favor las piezas. En una se aplica el esfuerzo normal, en otra se aplica el esfuerzo total. ¿Okay? Y recuerden por favor tamaño mínimo del cordón de soldadura. ¿Okay? Entonces, por favor, vuelvo y repito, no confundan ya torsión con flexión. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo estoy aplicando un momento flector, pero la soldadura, en la soldadura sientes una torsión, ya. Entonces, no es igual. En realidad es una fuerza flectora, ya. Una fuerza que hay una flexión en la pieza, en esta pieza, ya. Pero el cordón ya lo que siente es un momento de torsión, ya. Entonces no confundan torsión con flexión, ya.
se parece mucho, Claro. pero no es. El efecto que genera en el cordón es diferente, Sí, tanto por flexión como para torsión. ¿Ya? Así que deben tener cuidado con esos detalles, ¿ok? No confundan flexión con torsión. Las ecuaciones, todo es completamente diferente, ¿ok? Bueno, a ustedes les tocará deducir, aunque eso esté en la guía, las ecuaciones para Para la torsión. torsión pura, para torsión, exactamente. Lo que usted decía, profesor, Ujú. cuando mandaba a investigar de la momento, ¿cómo era? Sí, para flexión pura. Ujú. No, pero que usted decía, no, existe la posibilidad de que exista. Sí, o sea, si es físicamente posible aplicar un momento flector puro a una pieza mecánica. Ya, porque siempre lo vemos así. Una fuerza que me origina un momento flector. Ya, ok. Ahora, ¿será posible aplicar un torsor puro a una pieza mecánica? Físicamente no. Yo siempre tenía que Pero ver ya va, la fuerza. si hay ecuaciones que nos permiten, o sea, aplicar la Sí. torsión pura allí, yo creo que sí. Si no, porque No, sí. no, es que en cualquier otra ecuación yo puedo aplicar flexión pura también. ¿Por qué no? Y de hecho, yo le estoy mandando a decir las ecuaciones de flexión pura, es porque existen las ecuaciones. Pero no necesariamente que existan las ecuaciones implica que yo puedo aplicar físicamente flexión pura. Ajá. ¿Se puede aplicar torsión pura a una pieza? No se puede. Porque siempre va a depender de una fuerza aplicada para poder hacer eso. Ajá. Flexión pura, creo que sí. Yo creo que sí. Flexión pura, ¿por qué? Hasta un motor es igual. Ah. Porque, fíjese, hay una fuerza, cualquier fuerza, se está colgando, imagínense que ese elemento se puede, no sé, cualquier elemento pesado. Allí se está produciendo un momento flector, ¿no? Pero es que el motor está generando una fuerza. Sí, pero igual es por una fuerza. ¿Ya? Exacto. Igual es por una producido fuerza, por una fuerza. no por un flector, pero yo estoy, yo estoy preguntando esto, yo sé que esto sí existe, Ajá. pero existirá esto. ¿Ya? No, claro que Un flector puro que se puede aplicar a una pieza. no. Ya. No, porque, o sea, ¿cómo se va a aplicar ahí un giro de un momento? No se puede. Bueno, eso es lo que tienen que investigar ustedes. Ajá. Entonces igual, investiguen si es posible aplicar torsión pura. Puede ser Ya. con una máquina, profesor. Que estos motores funcionan así, o sea, Mm. hay que aplicar una fuerza. Para que te dé. Por eso. Ok. Eso no nos ayuda, no nos da una pista. No. Ajá. Entonces, bueno, ya. Sí, la clase va a ser